Hola amigos de YouTube, los saluda AlexKemista93, el alquimista de las letras, con un nuevo video. Para esta ocasión, les traigo la reseña de un anime que si bien no fue bastante popular cuando salió, el boca en boca ha estado haciendo de lo suyo y con el pasar del tiempo se ha ido convirtiendo en un anime de culto. Así es, hoy voy a reseñar uno de los animes más aclamados de los últimos años, una historia con una premisa distinta al resto, donde el protagonista principal no es ninguno de los personajes que la conforman sino más bien son los mismos personajes quienes giran en torno a este peculiar protagonista. Así que sin más vayamos a ello y descubramos los secretos que nos depara el anime de Shi, Tierra, Sangre y Conocimiento. Shiki no Uni Mitsuite, conocida en España como Tierra, Sangre, Conocimiento. Sobre el movimiento de la Tierra, es una serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Oto. Fue serializada en la revista Weekly Big Comic Spirits de Shigakukan desde septiembre de 2020 hasta abril de 2022, con sus capítulos recopilados en 8 volúmenes. Tankbon. La obra está ambientada en un reino imaginario del siglo XV, donde la afirmación de que la Tierra gira alrededor del Sol era considerada herejía y podía llevar a la ejecución. El protagonista, Rafal, un niño prodigio que debía especializarse en teología, descubre la teoría heliocéntrica a través de Uber, un hereje que fue ejecutado tras confesar falsamente su rechazo a sus estudios prohibidos. Personajes. Rafal, un niño prodigio destinado a estudiar teología, pero cuya verdadera pasión es la astronomía. Tras conocer a Uber, comienza un viaje para descubrir la verdad sobre el movimiento de la Tierra, enfrentándose a grandes peligros. Uber, un erudito misterioso y astrónomo que introduce a Rafal en la teoría heliocéntrica. Su conocimiento lo convierte en un objetivo de la Inquisición. Novak, un inquisidor encargado de mantener el orden religioso. Representa la autoridad de la Iglesia y persigue a quienes cuestionan las creencias establecidas. Oxy, un joven que inicialmente busca la muerte para alcanzar el cielo, pero que encuentra un nuevo sentido en la vida a través del estudio del cielo y la ciencia. Badeni, un monje degradado con gran curiosidad científica. Juega un papel clave en la continuación del trabajo de Uber. Jolenta, la única mujer en un instituto de astronomía, enfrenta discriminación pero demuestra gran inteligencia y coraje al buscar la verdad. Draka, una joven con firmes convicciones que aparece en la etapa final de la historia. Se ve envuelta en la lucha por la teoría heliocéntrica durante un período de agitación social, donde debe tomar decisiones cruciales sobre su destino y sus creencias. La primera cosa que tengo que decir respecto a este fascinante anime es lamentar el hecho de no haberlo visto en el tiempo en el que salió. Conocía de su existencia e inclusive la premisa me había llamado la atención, la cuestión fue que estuve decidioso de verlo y no fue hasta que empecé a ver distintas recomendaciones y el ruido que estaba generando el boca en boca, que finalmente le di una oportunidad. Y solo puedo decir que este es mi tipo de anime. Y no solo por el hecho de tratarse de una historia que gira en torno a cuestiones filosóficas, sino también porque se trata de una ficción histórica ambientada en uno de los períodos más oscuros de la humanidad. La Edad Media. Pero antes, me gustaría dejar en claro lo que es una ficción histórica. La ficción histórica es un género narrativo que combina eventos, escenarios o figuras históricas reales con personajes o tramas ficticias. Se desarrolla en un período del pasado y utiliza detalles auténticos del contexto histórico, como costumbres, vestimenta o conflictos sociales, pero permite al autor tomar libertades creativas para enriquecer la historia. Por lo tanto, cualquier ficción que esté ambientada en un período de tiempo particular de nuestra historia y que cuente con detalles auténticos del contexto del período histórico que presenta, se tratará de este tipo de ficciones. Y puesto que soy asiduo lector de novelas históricas como las que escriben Ken Follett y Santiago Posteguillo, era más que predecible que este anime me atraparía. Incluso series históricas como The Tudors y Vikingos me fascinan y ni qué decir de Vinland Saga. Que si se preguntan qué tiene que ver una cosa con la otra, pues básicamente es porque se trata de mis gustos y me gusta tener rigor histórico en las ficciones que consumo. Caso que si bien ocurre con Shi, de una vez les digo que es evidente que la historia se tomó varias libertades. Y no solo por el hecho de ambientarse en un pueblo ficticio de lo que creo que es Polonia, sino también por contar uno de los períodos más controversiales de la humanidad, la Edad Media. Período que, como siempre se nos ha dicho, comprende del año 500 al 1500 generalmente y según se dice fue un período muy oscuro de la humanidad porque no hubo avances significativos y todo el poder recaía en el feudalismo y la iglesia.
Pues déjenme decirles que todo eso es un mito, y que la Edad Media sí tuvo sus cosas. Para empezar, cada país vivió de manera diferente la Edad Media y no siempre comprende el mismo periodo de tiempo en cada región. Además, muchos de los avances tecnológicos que hubo en dicho periodo pasaron a la historia y otros tantos fueron olvidados, pero no fue porque había una inquisición que juzgaba a cualquier inventor de hereje, sino simplemente porque no existieron los medios para darse a conocer. Por ello, muchos de los avances de ese periodo se perdieron en un limbo de desconocimiento, siendo solo aquellos que contaban con el apoyo de un señor feudal o de la iglesia los que lograron sobresalir. La Inquisición apareció hasta mucho después, casi llegando al Renacimiento. ¿Y qué tiene que ver esto que estoy comentando con la serie en cuestión? Pues básicamente, que el contexto del anime nos sitúa en el siglo XV y toda la historia gira en torno a un grupo de pensadores que de un día para otro se preguntaron qué pasaría si fuera la Tierra la que girara alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Un pensamiento tan insignificante que terminaría sacudiendo los cimientos del mismo mundo. Pensamientos que, como podemos ver a lo largo del anime, la iglesia no está dispuesta a tolerar y por lo mismo mandará a ejecutar a cualquier hereje que propague dicha doctrina. Pero, aquí están varias de las libertades históricas de las que hablaba. La Inquisición está demasiado dramatizada en el anime, nunca fue una entidad poderosa que reprimiera y censurara el saber. Eso es algo más perteneciente a una perspectiva general pero históricamente imprecisa, sí hicieron cosas pero no tan represivas como lo que muestra el anime. En todo caso, si se analiza con profundidad, podríamos decir que la historia está contada como una alegoría, representando la lucha de la ciencia en contra del dogma de manera simplificada. ¿Por qué? Pues básicamente porque la protagonista principal de esta historia es la teoría heliocéntrica. Ni Rafal, ni Badeni, ni Jolenta. La única protagonista de este anime es la teoría heliocéntrica y cómo ésta se contrapone al modelo tolemaico donde se creía que la Tierra era el centro del universo. Cosa que actualmente sabemos que no es así, y que más bien la Tierra gira alrededor del Sol, pero la búsqueda del anime va más allá, planteándonos la cuestión del cómo se llegó a esto, cuáles fueron los procesos filosóficos que la gente debió de adoptar para darse cuenta que su concepción del mundo era errónea. Esto último es algo que Shi explora a lo largo de sus capítulos y nos muestra los diferentes puntos de vista de los personajes para hacernos reflexionar. Esta historia no va de batallas ni de poderes, utiliza más bien un enfoque didáctico donde uno como espectador queda enganchado por las diferentes reflexiones científicas y filosóficas que nos va planteando. ¿Por qué pasamos de punto A a punto B, y qué hacemos para que las personas acepten el punto B en lugar del A? Esa es básicamente toda la premisa de la serie. Ahora bien, ¿por qué digo que este anime se volverá de culto con los años? Porque se trata de una historia que nos invita a reflexionar y a cuestionarnos sobre las cosas que vemos y aceptamos. Descubrir junto con los protagonistas por qué se mueve el mundo y a aceptar que nuestras creencias pueden cambiarse o modificarse con los años, a no vivir aferrados a una sola creencia y aceptar que existe un mar infinito de posibilidades. Esa es la búsqueda que nos plantea el anime y para ello la contrapone con la perspectiva religiosa donde existe un riguroso control sobre lo que uno puede realizar o pensar. Para la religión solo existe una verdad inamovible, cualquier forma de pensar contraria o diferente no debe de ser aceptada. Al menos en su concepción más simplificada. Respecto a la historia, solo puedo decir que esta logra mantener un ritmo vertiginoso la gran mayoría del tiempo, al ser los personajes constantemente acechados por la Inquisición se logra crear una sensación de intriga que mantiene al espectador expectante de lo que puede llegar a pasar. Es una historia impredecible repleta de giros imprevistos, que vuelven el visionado mucho más ameno a pesar de que los capítulos estén cargados de mucha información científica y filosófica. Si eres una persona que disfruta ver a personajes filosofando por medio de conversaciones, esta serie es para ti. Si no, pues probablemente te parezca la cosa más aburrida del mundo. En fin, ha llegado el momento de dar paso a los spoilers de esta reseña, por lo que pido muy amablemente que si no han visto el anime o leído el manga, abandonen el video cuanto antes y regresen una vez que lo hayan hecho porque estoy a punto de soltar todos los spoilers habidos y por haber. De acuerdo, como muchos sabrán, el mayor atractivo de Shi, además de su premisa inicial y las reflexiones filosóficas, es sin duda, su guión tan impredecible. Al principio de la serie uno esperaría que se trataría de las aventuras de Rafal por tratar de llevar a cabo la investigación de su maestro en secreto tratando de cuidarse de la Inquisición.
Predicción que si bien es acertada los primeros 3 capítulos, esta se desmorona rápidamente con la muerte del protagonista, lo que nos deja entrever que con este acontecimiento el autor trató de acudir al recurso del falso protagonista, únicamente para introducir en el siguiente arco a quienes serían los verdaderos protagonistas, que son Oxy y Badeni. Predicción que más o menos va siendo certera hasta que nuevamente ocurre otro giro inesperado y ahora ambos personajes terminan a manos de la Inquisición, sentenciando así su existencia y sus progresos en la investigación para pasar la batuta a la siguiente generación. Y así en el tercer arco aparece otro protagonista, esta vez una niña llamada Draka, quien se ve envuelta en la sucesión de esta investigación, además de unirse a un grupo de resistencia liderado por Jolenta. Solo para que igual más adelante pereciera sin poder llevar a cabo su cometido de llevar a la imprenta la investigación, y ya al final de la obra hiciera acto de aparición el verdadero personaje que se encargaría de ilustrar a Copérnico, quien es el verdadero padre del heliocentrismo. Algo que debo de admitir que me encantó, pero a la vez me desilusionó un poco porque la obra igual daba para otro arco que tratara de cómo Copérnico llevó a cabo su investigación y cómo llegó a cambiar la concepción del mundo. Situación que lastimosamente la historia no aborda, y vaya que tenía material para llevarlo a cabo. Por tal motivo no me sorprende luego leer opiniones divididas de gente diciendo que es una historia decepcionante porque al final todos mueren y todo lo que estos personajes hicieron fue para nada. Opinión que considero bastante errónea, y que la obra igual logra justificar. Y todo se debe a un único motivo que ya comenté antes. La protagonista principal de esta historia no es otra que la misma teoría del heliocentrismo. Es quien acapara mucho tiempo en pantalla y por quien los personajes dan su vida para que logre sobrevivir. Que el anime desviva a sus personajes para dar avance a la historia no es para nada gratuito. Más bien es un simbolismo sobre la lucha real que se tuvo que realizar para que dichos conocimientos vieran la luz. Sin embargo, hay un detalle sobre esto último que no puedo ignorar y es el hecho de que todo en esta serie es exagerado. La Inquisición históricamente no era un tribunal despiadado dedicado a la tortura de herejes, ni tampoco una institución religiosa que buscaba el control de las masas. En realidad, en el caso de la Inquisición española, es bien sabido que esta ha sido tergiversada por la propaganda de países anglosajones para hacer quedar mal a España. Aunque por otra parte, la Inquisición a la que probablemente se le hace referencia en la historia sea la alemana, cuyos métodos de tortura en contra de los herejes y protestantes fueron más sanguinarios, y al no ser una organización centralizada como la española, solo se conocen atisbos de algunos de los grupos autónomos que existieron en algunas localidades. Un hecho histórico que la serie utiliza a su favor para justificar las acciones de su antagonista. Si no he hablado de Novak en todo el video es porque lo considero uno de los antagonistas más terroríficos del mundillo del anime. Su sola presencia en pantalla hace que te cagues y cuando interactúa con los otros personajes nos mantiene al borde del infarto, deseando que no los vaya a descubrir, porque una vez que lo hace procede a torturarlos sin ningún tipo de arrepentimiento. Es un hombre cínico y melancólico cuya única meta en la vida es torturar herejes, no diría que es tanto por diversión, sino más bien porque es algo que él solo puede hacer casi como una misión divina. El resto del tiempo se la pasa como un hombre despreocupado que trabaja sin descanso para poder llegar a casa y poder ver a su hija. Es incluso hasta sorpresivo descubrir que Jolenta es la hija de este hombre, al menos en el manga, porque en el anime no supieron hacerlo de manera sutil y si logras reconocer la voz del actor, entonces no hay tanta sorpresa cuando se presenta ante Oxy y Badeni. Un antagonista que hasta ese momento de la obra te genera un odio profundo pero que una vez que logran engañarlo haciéndole creer que su hija está muerta hace que te dé pena. Por ello en el último arco lo vemos como un hombre ya avejentado que perdió el rumbo de su misión a causa del heliocentrismo. Ni siquiera pudo descubrir que su hija seguía con vida y que ahora lideraba un grupo de rebeldes anti-Inquisición. Es hasta frustrante ver que Jolenta se sacrifica enfrente de él sin siquiera llegar a verlo. Y, una vez que Novak da con el paradero de Draka y la hiere de gravedad ve por última vez a su némesis en su lecho de muerte. Rafal se aparece en los últimos momentos de vida del Inquisidor y le pregunta que si la lucha había valido la pena, a lo que nos revela que toda la supuesta lucha en contra del heliocentrismo solo fue provocada por él y que estaba actuando fuera de la jurisdicción de la Iglesia, por lo que sus torturas y matanzas nunca fueron registradas. Un recurso que claramente el autor utilizó para darnos a entender que la obra no va de luchar en contra de la Iglesia, sino más bien que un hombre utilizó el poder de la misma para llevar a cabo sus ambiciones. Cerrando así en este momento de agonía el arco de desarrollo de este memorable protagonista, quien lo perdió todo a causa de defender sus ideales.
El contrapunto del resultado de ambas luchas es hasta poético porque no solo Novak muere dándose cuenta de su error, sino también Draka quien fallece a la luz del alba luego de haber cumplido su destino. Y hasta este punto Shi era una masterclass de narrativa y desarrollo de personajes, que bien pudo terminar y se quedaría en lo más alto. Sin embargo, el autor decidió continuar introduciendo a un nuevo personaje, Albert, un panadero con aires de erudito a quien le asignan como maestro a un Rafal ya mayor. Espera que... ¿Me estás diciendo que Rafal siempre estuvo vivo todo este tiempo, y que vivió más de 125 años con un cuerpo de 18? ¿Acaso era vampiro? Obviamente no, y el autor metió este personaje para despistar al espectador. Mi teoría es que Rafal sí murió y quien aparece como el tutor de Albert es otro joven con las mismas ambiciones de Rafal, solo que el autor utilizó este recurso para hacerle ver al espectador los dos lados de la moneda. Verán, la obra en toda su concepción trató de defender los ideales científicos a capa y espada, pero ¿qué pasaría si esos ideales se utilizaran para justificar acciones tan atroces en pos de la ciencia y el progreso? Eso es lo que pienso que el autor nos trató de decir con esta parte final, donde no importa qué tan bueno sea el hallazgo que hayas realizado, siempre habrá gente que hará mal uso del mismo o en su defecto por seguir un ideal, son capaces de cometer acciones tan atroces para poder conseguir su meta. No importa si se hace con buenas intenciones o por curiosidad, la dualidad del hombre siempre existirá y dependiendo de los matices de la persona, se puede hacer el bien o el mal justificado a través del bien común. Lo que nos demuestra cuán poderosa es una idea que es hasta capaz de cambiar la concepción del mundo. Por lo tanto, he decidido connotar a Shi, tierra, sangre y conocimiento con un 100 sobre 100, tildándola de obra maestra y sin duda el mejor anime que ha salido en este año o en años recientes. Si son seguidores de mi canal, sabrán que este es el segundo 100 sobre 100 que le he dado a una obra, siendo el primero para el anime de Legend of Galactic Heroes, por lo que podría decirse que esta obra está a la altura de la mencionada. Es muy probable que este anime se vuelva de culto con los años. En fin, esto es todo de mi parte. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir si les ha gustado. Recuerden que también pueden seguirme en mis otras redes sociales donde suelo estar más activo y los mantengo al tanto del progreso de los vídeos. Además de una que otra opinión de los productos que consumo. Les recuerdo que para el próximo video resucitaré la sección de narratología del canal, trayéndoles un tema que seguro que puede ser de su agrado. Así es, para el siguiente video les voy a hablar sobre los recursos metaficcionales y rompimientos de cuarta pared, y cuáles son algunas de las obras que mejor los utilizan. No se lo pierdan, nos veremos en el próximo video, hasta pronto.